Javier García siempre fue un hombre de negocios, un CEO que construyó su imperio con manos firmes y decisiones rápidas. Mercado Solar, la gigante cadena de supermercados bajo su dirección, facturaba millones todos los años, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos y poderosos de su país. Pero con el tiempo, Javier se fue alejando cada vez más de la realidad de sus tiendas. Sus reuniones y compromisos de alto nivel lo habían apartado de la línea de frente, de la verdadera operación de sus supermercados. Sentía que la empresa, que siempre había sido la joya de su trabajo, se estaba alejando de su visión original. Sus tiendas, que antes eran modelos de eficiencia y excelencia, estaban perdiendo el brillo. Por más que escuchara elogios y reportes positivos, una sensación incómoda lo invadía. Algo no estaba bien. Decidido a reconectar con su red, Javier tomó una decisión audaz. Haría una visita anónima a una de sus tiendas. Disfrazado de cliente común, se vestiría con ropa sencilla, sin llamar la atención, para ver lo que realmente estaba pasando en los bastidores de Mercado Solar. El día elegido, Javier se vistió con jeans desgastados, una camiseta básica y una chaqueta casual. Se preparó para que nadie lo reconociera y al entrar a una de las tiendas más concurridas de Madrid, tomó un carrito de compras y comenzó a recorrer los pasillos, analizando los productos, los estantes, las condiciones generales de la tienda. Lo que vio, sin embargo, lo dejó impactado. Los estantes estaban mal organizados, algunos incluso con productos fuera de lugar, y el suelo no estaba tan limpio como debería. Las cajas de alimentos estaban visiblemente desordenadas, y un cierto desdén parecía apoderarse de algunos sectores. Javier frunció el ceño. Algo no estaba bien allí, pero necesitaba más información. Caminó hasta la sección de cajas y, al mirar al mostrador, encontró algo que lo hizo detenerse de inmediato. Una joven, con apariencia de haber vivido más de lo que su edad mostraba, estaba en la caja, atendiendo a los clientes, pero con una expresión de extrema tristeza. Sus ojos estaban rojos, y las lágrimas que intentaba ocultar corrían por su rostro, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Ella era Carmen, la cajera, que aparentemente no podía esconder el dolor en su pecho. Javier se acercó a Carmen, sintiendo una punzada de compasión. Se puso en la fila esperando su turno, pero no podía apartar los ojos de ella. Cuando llegó su turno, decidió actuar. «Señorita, ¿está bien?», preguntó suavemente, sin revelar quién era realmente. Carmen, con las manos temblorosas, lo miró, y la fuerza de su expresión de dolor no pudo ser disimulada. «Perdón, señor. No debería…», dudó, intentando controlar sus emociones. «Mi hija está en el hospital. No puedo pagar sus medicinas, y eso me está destrozando». La respuesta de Carmen tocó profundamente a Javier, quien, en un instante, comenzó a ver el rostro cansado de la joven de una manera diferente. Ella, como tantos otros trabajadores de su red, luchaba por sobrevivir, a pesar de trabajar arduamente todos los días. Sintió una ola de empatía, pero al mismo tiempo, indignación. «Entiendo, pero ¿qué quiere decir con no poder pagar las medicinas?», preguntó con voz baja, tratando de entender más. Carmen miró alrededor, como si temiera que alguien la oyera, y luego susurró: «Mi hija, Lucía, tiene solo 4 años. Está con fiebre alta, pero los médicos aún no saben qué tiene. La medicación cuesta 300 euros, pero yo gano solo 600 euros al mes, y el salario aún no ha llegado este mes. Ya no sé qué hacer». Javier guardó silencio, atónito. ¿Cómo podía suceder esto en una de sus tiendas? ¿Cómo sus empleados estaban tan mal remunerados y él no lo sabía? Sintió el peso de la realidad de su empresa caer sobre sus hombros. Pero en su contrato, la función de cajera debería tener un salario mayor, dijo, tratando de mantenerse calmado. ¿Cuánto debería recibir? Carmen lo miró sorprendida por la pregunta. Estaba tan acostumbrada a la escasez que ni siquiera imaginaba que su salario real debería ser más alto. Debería ser 1000 euros, pero el gerente siempre dice que hay problemas con el pago y que tenemos que esperar. No puedo ni quejarme, si no me amenaza con el despido. Javier sintió que su corazón se apretaba.
Algo muy malo estaba pasando allí, y tenía que entender qué era. Carmen estaba siendo explotada, y él tenía que actuar. Sabía que, con un salario digno, la joven podría cuidar a su hija, pero lo que la estaba frenando era el sistema cruel del que formaba parte. Pero el mayor impacto aún estaba por venir. Mientras Javier observaba a Carmen, un instinto de investigación comenzó a apoderarse de él. Sintió que había más detrás de esa situación, algo más de lo que imaginaba. Y, sin esperar más, decidió investigar. Agradeció a Carmen y salió de la tienda, decidido a hacer lo necesario para descubrir lo que realmente sucedía en esas tiendas que pensaba conocer. Cuando la conversación con Carmen terminó, Javier ya sabía que la realidad de las tiendas era muy diferente a lo que imaginaba. Pero lo que Javier no sabía era que esa simple visita anónima lo llevaría a un descubrimiento aún más alarmante. El gerente de la tienda, Juan Pérez, estaba robando los salarios de los empleados. No podía imaginar lo profundo que estaba el problema. Ahora tenía que actuar rápido. Pero ¿cómo? Y sobre todo, ¿cómo resolvería la situación de Carmen, que no sabía que el hombre que la ayudaba era el propio CEO de la empresa? ¿Qué haría para ayudar a todos y corregir lo que estaba mal? Sabía que su visita anónima era solo el comienzo de algo mucho más grande. Javier García no podía dejar de pensar en Carmen desde su visita a la tienda. Su situación lo perturbaba profundamente, y la expresión de dolor en su rostro, las lágrimas silenciosas mientras intentaba mantener el control, quedaban grabadas en su mente. Lo que había visto hasta ahora era solo el comienzo. Sabía que, detrás de una simple visita disfrazada, había algo mucho más serio y complejo ocurriendo en las tiendas de su red. Con la creciente preocupación, Javier decidió actuar. Sabía que para ayudar a Carmen, necesitaba entender lo que realmente estaba pasando en su tienda, y lo más importante, cómo esto afectaba a los otros empleados. En lugar de esperar a que los informes le llegaran, Javier decidió profundizar personalmente en los registros financieros de la tienda. De vuelta en su oficina, llamó a su asistente y pidió los registros de pago de la tienda de Madrid, específicamente los del periodo reciente. Sabía que algo estaba mal y quería verlo con sus propios ojos. Cuando los documentos llegaron a sus manos, Javier inmediatamente se sumergió en los números. Comenzó a analizar las hojas de pago con cada valor, cada cifra, cada transferencia. Con el tiempo y paciencia, comenzó a notar algo alarmante. El gerente de la tienda, Juan Pérez, había manipulado los sistemas de pago, desviando un porcentaje de los salarios de los empleados. Con una estrategia astuta, Juan había hecho ajustes en los registros, haciendo que los pagos reales fueran mucho menores de lo prometido. Javier no podía creer lo que estaba viendo. Juan estaba quedándose con el 50% de los salarios de los empleados. Esto no era una pequeña cantidad, era un desfalco enorme. Trabajadores que ya ganaban poco estaban siendo privados de lo que les correspondía, y la gravedad de esto afectaba directamente la vida de muchas familias. Javier sintió una ola de ira. Sabía que la situación de Carmen no era aislada. El gerente no estaba actuando por impulso o error. Había montado un esquema que afectaba a todos en la tienda, robando de cada uno de los empleados, y lo venía haciendo durante meses. Esto explicaba el estado de desesperación de Carmen y de los otros empleados. Apenas lograban sobrevivir con los salarios reducidos, luchando por pagar cuentas y mantener a sus familias, mientras Juan, de manera egoísta y codiciosa, se aprovechaba de su posición de poder. Javier quedó atónito, pero también determinado. Ahora tenía todas las pruebas necesarias para exponer a Juan y sabía que no podía esperar más. La situación ya no era una simple negligencia. Juan era el principal culpable de todo ese sufrimiento. Pero Javier sabía que la solución no sería solo despedir al gerente. Tenía que corregir un error más grande, el sistema que permitía que esto sucediera y los daños que Juan ya había causado a su empresa y a sus empleados. Mientras Javier se preparaba para confrontar a Juan, también sabía que no podía abandonar a Carmen. Su vida y la de su hija estaban en juego y no podía dejarla en la misma situación. Sabía que, además de castigar a Juan, debía dar un paso más allá.
Era hora de cambiar la vida de Carmen de una vez por todas. Con estas decisiones firmes en su mente, Javier volvió a ponerse el disfraz de cliente común y regresó a la tienda de Madrid. No podía arriesgarse a ser reconocido mientras aún necesitaba recoger más información. Al entrar, notó el estado de la tienda, aún por debajo de las expectativas que él mismo había establecido. Los estantes no estaban organizados y el suelo aún no estaba cerca de ser ideal. Sin embargo, había algo más que lo incomodaba. Sentía que, a pesar de los esfuerzos de algunos empleados, la energía de la tienda estaba impregnada de una especie de desánimo, una sensación de que nadie allí tenía esperanzas de cambio. Javier fue hasta la sección de cajas y fue allí donde vio a Carmen nuevamente. Ahora, ella estaba más cansada. Sus ojos parecían más hundidos y su semblante de desesperanza era aún más evidente. Ella estaba allí, una vez más, haciendo lo que podía para mantener la compostura, pero su cuerpo estaba hablando por sí mismo, extenuada, física y emocionalmente. Se acercó a ella nuevamente, con el corazón apesadumbrado, sabiendo que, aunque estaba allí para hacer algo importante, la carga que ella llevaba era algo que no podía ignorar. Cuando fue su turno de ser atendido, la miró, ya no con los ojos de un cliente, sino con los de alguien que estaba decidiendo cambiar el destino de una persona. «¿Cómo está su hija, Carmen?», preguntó con un tono de voz más suave que antes. Carmen lo miró sorprendida, pero al darse cuenta de quién realmente era, no pudo esconder su dolor. Sus ojos comenzaron a lagrimear nuevamente y bajó la cabeza sin saber qué decir. «Está empeorando», dijo Carmen con un hilo de voz. «Los médicos aún no saben qué tiene. No sé qué hacer». Javier respiró hondo. Sabía que tenía que actuar de inmediato, no solo para salvar a Carmen, sino también para corregir la situación de la tienda y de los otros empleados que estaban viviendo la misma pesadilla. «Sé por lo que estás pasando, Carmen. Yo voy a ayudarte, no solo con las medicinas, sino con lo que sea necesario», afirmó Javier con firmeza, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Voy a corregir todo esto». Ella lo miró confundida, sin entender completamente lo que él quería decir. Pero Javier sabía que era el momento de revelar la verdad. Se acercó un poco más. «Soy el CEO de Mercado Solar. Mi nombre es Javier García. Vine aquí para cambiar tu vida y la de todos los empleados de esta tienda», dijo con una convicción inquebrantable. Carmen lo miró sin palabras. El choque fue tan grande que apenas podía creer lo que estaba escuchando. No sabía cómo reaccionar, cómo alguien tan poderoso, tan alejado de la realidad de un simple cajero, podía estar allí frente a ella, dispuesto a cambiar su vida. Javier sabía que ella necesitaba tiempo para comprender todo, pero lo importante en ese momento era que había tomado una decisión que cambiaría para siempre la trayectoria de Carmen y de todos los empleados de la tienda. «Haré lo que sea necesario, Carmen. La justicia se hará», concluyó Javier, decidido a revertir los daños causados por Juan y reestructurar toda la operación de su red de supermercados. Sabía que el camino sería largo, pero estaba listo para seguir adelante. Ya había visto lo suficiente. El cambio comenzaba allí, en esa tienda, con una simple decisión: actuar, y no se detendría hasta que todos los involucrados salieran de esa situación hacia una nueva vida. Ahora, Javier tenía un nuevo propósito, y sabía que, mientras estuviera al frente de la empresa, la honestidad y la justicia prevalecerían. Javier García ya no podía esperar más. La rabia que sentía hacia Juan Pérez, el gerente que manipulaba los salarios de los empleados, consumía su mente. Sabía que ya había esperado suficiente y que la justicia no podía ser postergada. Ya tenía todas las pruebas necesarias para desenmascarar el fraude. El daño a sus empleados no podía seguir siendo ignorado. Con los documentos en mano y la convicción de quien tenía la razón, Javier entró en la oficina de Juan, con la postura firme de un líder que ya no toleraba más la injusticia. Juan estaba sentado en su mesa, rodeado de papeles, aparentemente ajeno a la tormenta que se avecinaba. La expresión en el rostro de Javier fue lo último que Juan vio antes de que la realidad comenzara a revelarse. «Juan,
Necesitamos hablar, comenzó Javier, con una voz que rebosaba autoridad, pero también una suavidad que ocultaba la intensidad de la situación. Juan lo miró desconfiado, pero aún sin percatarse del gran error que había cometido. Javier puso las pruebas sobre la mesa, las hojas y los números que mostraban el esquema de robo, detallando los desfalcos que él había hecho en los salarios de los empleados durante los últimos meses. No había forma de negarlo. Juan intentó mantener una expresión de frialdad, pero el pánico comenzó a asomar en sus ojos. «¿Qué es esto?», Juan preguntó, intentando disimular su nerviosismo. «Esto no puede ser verdad». Javier, calmado, respondió. «Yo sé exactamente lo que hiciste, Juan. Manipulaste los sistemas, robaste el dinero de los empleados y me dejaste completamente ajeno a lo que estaba pasando dentro de las tiendas. Estás despedido. No hay excusas para lo que hiciste. No mereces seguir trabajando aquí». Juan, en un último esfuerzo desesperado, intentó argumentar. «Esto es un error. No entiendes la presión que estaba enfrentando. Necesitaba hacerlo». Pero ya no había espacio para negociaciones. Lo que había comenzado como un acto de avaricia y egoísmo se había convertido en un gran fraude. Javier no podía permitir que alguien así siguiera gestionando a sus empleados. Estaba decidido a corregir los errores cometidos. «No hay justificación para lo que hiciste. Estás fuera de la empresa, Juan», dijo Javier con firmeza, y antes de que Juan pudiera abrir la boca para protestar, Javier continuó. «Y voy a asegurarme de que la justicia se haga. La policía ya está en camino para que respondas por tus crímenes». Juan quedó atónito. Sabía que su carrera y su libertad estaban en riesgo, pero al mirar a Javier, vio lo que temía, un hombre que no dudaría en poner fin a su corrupción, por más que intentara defenderse. Sin decir más palabras, Juan fue escoltado fuera de la empresa, y Javier observó su partida con una mezcla de ira y alivio. El primer paso ya estaba dado. Ahora, tenía que pensar en cómo ayudar a aquellos que, durante tanto tiempo, habían sido víctimas de ese sistema corrupto. Pero su misión aún no había terminado. Mientras la situación se resolvía, los pensamientos de Javier volvieron a Carmen. Ella estaba ahí, afuera de la oficina del gerente, nerviosa, sin saber qué estaba pasando. Javier sabía que incluso con Juan fuera de la empresa, la vida de Carmen necesitaba ser transformada de forma profunda. Ella estaba luchando por su hija, y él no permitiría que esa lucha fuera en vano. Se acercó a Carmen, que lo miró con una expresión de desconfianza. Sabía que algo estaba pasando, pero no comprendía la magnitud de lo que había sucedido. Lo que ella no sabía era que ese hombre frente a ella era nada menos que el propio CEO de Mercado Solar. «Carmen, sé que todo esto es un shock para ti», comenzó Javier tratando de transmitir un sentido de calma. «Pero, después de lo que descubrí, tomé una decisión. No te voy a dejar sola en esta situación». Ella lo miró confundida, pero Javier sabía que tenía que ser directo. Extendió la mano y con una sonrisa gentil le ofreció una solución que cambiaría la vida de Carmen para siempre. «Yo pagué las medicinas para tu hija. No voy a dejar que tu hija sufra por falta de recursos. Mereces cuidar de ella sin esa preocupación. Y más, Carmen, me gustaría ofrecerte una nueva oportunidad aquí dentro de la empresa. A partir de ahora, serás promovida a un puesto mejor, con un salario mucho más justo». Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Javier eran como una realidad paralela, algo que nunca había imaginado. Ella, que hace pocos días apenas podía sostener a su hija, ahora recibía una oferta que transformaría no solo su vida, sino también el futuro de Lucía. «¿Qué?», Carmen dijo sin saber cómo reaccionar, aún sin creerlo. «Yo no sé qué decir». Javier sonrió, viendo la sorpresa y gratitud en los ojos de Carmen. Sabía que su oferta representaba más que una simple promoción. Era una oportunidad para Carmen de tomar control de su vida, de poder cuidar de su hija, y finalmente ser valorada como merecía. «Entiendo que esto sea difícil de creer, pero con tu nuevo puesto, también garantizaré que tu hija tenga un seguro médico completo, sin costos. Podrá recibir los cuidados médicos que necesita, y ya no tendrás que preocuparte por eso».
Carmen se quedó paralizada, aún procesando las palabras de Javier. Nunca imaginó que su vida pudiera cambiar tan rápidamente. Pero lo que no sabía era que ese gesto de bondad, de confianza y generosidad era solo el comienzo de una transformación aún mayor. Javier sabía que ella tenía un potencial inmenso y estaba listo para ayudarla a lograr todo lo que pudiera. Con una expresión sincera, Javier continuó: «Tienes algo muy valioso, Carmen. Tienes fuerza, coraje y un corazón lleno de honestidad. Veo en ti un gran potencial y quiero que sepas que, a partir de hoy, cuentas con mi apoyo». Carmen, en una mezcla de sorpresa y gratitud, respondió: «Yo no sé cómo agradecer. No puedo creer que esto esté pasando. Me estás dando una oportunidad que nunca imaginé». Javier asintió con la cabeza. «El crédito es todo tuyo, Carmen. Has demostrado un coraje increíble. Ahora es hora de que seas recompensada por eso». Mientras Carmen absorbía las palabras de Javier, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Sabía que, en un abrir y cerrar de ojos, su vida había dado un giro inesperado. Pero lo más importante, sentía que la transformación apenas comenzaba. Su vida y la de su hija finalmente tomaban el rumbo correcto. Y, aunque no lo sabía, el CEO frente a ella sería la clave para todo lo que siempre quiso: dignidad, justicia y, finalmente, la oportunidad de construir un futuro mejor. Carmen asumió su nueva posición con una energía renovada. El nuevo salario, las mejores condiciones de trabajo y, sobre todo, la oportunidad de mostrar sus habilidades eran todo lo que necesitaba para destacarse. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero no dudó en ponerse manos a la obra y aplicar todo lo que había vivido como empleada. Pronto quedó claro que Carmen tenía una visión única sobre la gestión de equipos. Comprendía las necesidades de cada trabajador y se aseguraba de escuchar las preocupaciones de todos. La tienda de Madrid, que antes estaba desorganizada y descuidada, pasó por una transformación radical. Los estantes, que antes estaban desordenados, ahora estaban impecablemente organizados. El ambiente de la tienda, que antes reflejaba la desmotivación de los empleados, ahora era vibrante y armonioso. Los empleados comenzaron a sentirse valorados, lo que a su vez reflejaba directamente en su desempeño. Carmen estableció una rutina de reuniones semanales con su equipo, creando una cultura de diálogo abierto y colaboración. Implementó nuevas prácticas de capacitación y motivó a los empleados a dar siempre lo mejor de sí. Cada uno se sentía parte de algo más grande, y eso fue crucial para el cambio. Los salarios fueron ajustados, asegurando que todos los empleados recibieran lo que realmente merecían. Carmen sabía que para crear una verdadera transformación debía comenzar por lo básico: el respeto. Cuando Javier García visitó nuevamente la tienda, apenas podía creer lo que estaba viendo. La tienda, que antes parecía un reflejo de todo lo que estaba mal dentro de su empresa, ahora brillaba como un ejemplo de eficiencia y organización. Los empleados sonreían, el ambiente era acogedor y la tienda funcionaba como una máquina bien engrasada. Estaba claro que algo extraordinario estaba ocurriendo, y esto tenía un nombre: Carmen. Javier observó con admiración la manera en que Carmen interactuaba con su equipo. Sabía que, además de ser una excelente gestora, ella tenía algo más. Tenía la habilidad de inspirar a las personas a su alrededor, de transmitir un propósito claro y de hacer que todos trabajaran en conjunto para lograr un objetivo común. Se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. Al final de la visita, Javier buscó a Carmen. La encontró conversando con los empleados en el comedor de la tienda, escuchando atentamente las preocupaciones de uno de ellos. Esperó hasta que terminara y, con una sonrisa orgullosa en el rostro, se acercó. «Carmen, no tengo palabras para expresar lo impresionado que estoy con el trabajo que has hecho aquí», dijo Javier, con la sinceridad de quien reconoce un gran talento. «Has transformado completamente esta tienda. Todo lo que hiciste, desde la organización hasta la motivación del equipo, es notable». Carmen sonrió, pero su humildad la hizo responder con modestia: «Solo hice lo que consideré correcto, Javier.
Todos aquí merecían ser tratados con más respeto, y yo solo los ayudé a ver lo que era posible. Ellos son los verdaderos responsables de este cambio. Javier asintió, sabiendo que no podía seguir ignorando el gran potencial que Carmen poseía. Le había dado una oportunidad, pero ella la había aprovechado de manera extraordinaria. Ya no podía dejarla solo con la gestión de una tienda. «Tengo algo importante para ofrecerte», dijo Javier, con un tono más serio ahora. «Quiero que asumas la responsabilidad de gestionar todas las tiendas del centro y sur de España. Tienes lo que se necesita para liderar más que una sola tienda. Confío en ti, Carmen». Las palabras de Javier fueron como un golpe de suerte. Carmen lo miró incrédula. La oferta era algo que nunca había imaginado. Gestionar todas las tiendas de una región completa era un desafío inmenso, y ella sabía que el cargo venía con una gran responsabilidad. Pero también sabía que esta era la oportunidad de llevar su visión aún más lejos, de transformar una parte mayor de la empresa y dar aún más oportunidades a sus compañeros de trabajo. Respiró hondo, aún procesando la oferta. «Yo no sé qué decir, Javier. Esto es mucho más de lo que imaginaba». «Lo sé, y lo mereces», respondió él con una sonrisa. «La empresa necesita a alguien como tú para guiar todas esas tiendas. Sé que tienes lo que se necesita». Carmen ya no tenía dudas. Aceptó la oferta con gratitud, sabiendo que su vida y la de su hija estaban cambiando para siempre. A partir de ese momento ya no sería solo una empleada. Sería una de las mujeres más poderosas en el sector de retail español, con un salario elevado, beneficios y la promesa de construir una carrera de éxito dentro de la empresa. Javier, por su parte, sabía que este cambio no solo se trataba de la promoción de Carmen. Se trataba de darle la oportunidad de seguir siendo un ejemplo de liderazgo y, lo más importante, de justicia dentro de una empresa que ahora reconocía el valor de sus trabajadores. Pero Carmen no olvidó sus raíces. Sabía lo que era ser una simple cajera, luchando por pagar las cuentas y cuidar a su hija. Sabía lo que era sentir que el mundo estaba en su contra. Y, más que nada, sabía que la honestidad y el trabajo arduo podían llevar a alguien a lugares impensables. Ahora estaba lista para ser la líder que siempre quiso ser, sin perder de vista el valor de las personas y las relaciones humanas. A lo largo de los meses siguientes, la vida de Carmen se transformó por completo. Ya no era una empleada con miedo al futuro, sino una mujer de negocios, respetada y admirada por todos. Pasó a ser una de las figuras más influyentes en el sector de retail, con una visión clara sobre lo necesario para tratar bien a los empleados y crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Y mientras Carmen prosperaba, Javier sabía que su decisión de confiar en ella había sido una de las mejores que había tomado. Mercado Solar, ahora con Carmen en una posición destacada, se estaba convirtiendo en una empresa cada vez más fuerte y humana. El futuro parecía prometedor y las posibilidades eran infinitas. Pero Carmen nunca olvidó de dónde vino y cómo el apoyo de un líder justo podría cambiar su vida para siempre. Sabía que sin ese impulso, sin la oportunidad de probar su valor, nunca habría llegado tan lejos. Y ahora estaba lista para transformar la vida de muchos otros, como ella misma fue transformada. Al mirar hacia el futuro, Carmen veía no solo una nueva vida, sino la oportunidad de hacer la diferencia para todos aquellos que, como ella, aún estaban luchando por conquistar su espacio.